da sentido a la acción. Se pregunta este escrito: ¿la postura moral trata a los demás como quiere ser tratado? Propone una dirección. Pero, ¿por qué es tan difícil y tan poco frecuente llevarla a cabo? ¿Y por qué sería eso un fundamento para el sentido humano? Hay una gran diferencia entre lo que pasa en mi interior a cuando eso que me pasa concluye en una acción en el mundo. Los pensamientos y emociones ocurren en todo momento, los más inverosímiles. A veces son tan osados, chiflados, incluso terribles, que los niego o los olvido. Muchos sueños prefiero no recordarlos para no poner en jaque mis creencias de lo que soy. Hay una gran diferencia entre lo que sucede en mi interioridad a eso de mí que finalmente actúo. La conciencia mueve al cuerpo originando la acción y ésta modifica el mundo. Golpeo la mesa y esta simple acción ha modificado muchas cosas. ¿Qué le pasa? Se enojó. Y solo es un ruidito con mi mano. Dentro de mi cabeza pasan muchas cosas, pero lo real es lo que concluye en el mundo. ¿Cuál es la relación entre lo que me pasa por dentro y lo que finalmente hago? ¿Cómo la maraña de emociones, imágenes, sensaciones, pensamientos se convierte en acción? ¿Y cómo esa acción puede tener sentido? Para dar cuenta de ello, he preparado este trabajo que desarrolla la hipótesis siguiente. La acción se origina en los significados que están en la profundidad de la conciencia, en la base de la intencionalidad. Todo acto de conciencia es completado en representaciones, las cuales traducen y sintetizan todo lo que ocurre en cada instante de la conciencia. Además de las necesidades de la estructura psicofísica, en toda imagen está traducido un impulso que proviene de la profundidad y otro que corresponde al fin del futuro, a la muerte y al término de la intencionalidad. ¿Por ahí? Perdón. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Disculpen. Bueno, entonces hablaba de la representación sintetizando el impulso que viene de la profundidad y otro que viene de la muerte. Además, las representaciones se estructuran en ensueños, cuyas imágenes desplazan la carga psíquica al límite táctil externo del espacio de representación, movilizando el cuerpo hacia la acción. La acción traslada los contenidos del mundo interno hacia el mundo externo, pero simultáneamente obtiene las sensaciones que esa acción produce, produciendo una inmediata reflexión de la conciencia. Esta reflexión, basada en las sensaciones de placer y dolor y de unidad y contradicción, orienta la conciencia hacia evitar el dolor y hacia el crecimiento de su unidad. La acumulación de la unidad interna va formando un centro interno y permite la internalización de la mirada, comunicando la conciencia con el sentido que la impulsa. La percepción interna de ese centro de unidad modifica el sistema de creencias sobre la muerte.
al intuir cada vez con más fuerza la posibilidad de continuidad. Esta es la hipótesis, y me ha resultado bastante difícil este desarrollo. Así que ahora voy a exponer solo una descripción existencial de cómo la acción transforma al mundo y a uno mismo. Y si alguien queda motivado, puede revisar la justificación más teórica. Un contenido particular de la conciencia son los ensueños. En cualquier ensueño está sintetizado y traducido todas las necesidades y aspiraciones de la conciencia para un momento dado. Por ejemplo, quisiera escribir un cuento, que lo lean muchos y lo encuentren precioso. Un cuento que sea capaz de transformar la vida de los lectores y que me aplaudan en estadios llenos. Mujeres preciosas me invitan a salir con ellas y las personas más extraordinarias piden mi opinión. Y así yo puedo ayudar a la paz y a la convivencia mundial. Este ensueño encierra, este simple ensueño encierra todas las necesidades y aspiraciones de mi conciencia, mis necesidades de afecto, mis impulsos sexuales, mis aspiraciones más nobles de armonía y comunicación, etc. En ese ensueño están traducidos significados importantes que provienen de la profundidad de mi conciencia. Allí está reflejado un impulso de unidad y de amor humanos, pero también el deseo de conquista y afirmación. Esa ansia de poder está trayendo al presente algo que me viene del futuro, y es que moriré y no podré lograr ese amor, ese afecto y ese reconocimiento que deseo. En cualquiera de mis caprichos está traducido un sentido de lo profundo de la mente, del fondo de mí mismo, y también está envuelto en ese ensueño un temor terrible de que en todo momento estoy a punto de morir y nada será posible. En esas pocas imágenes están también contenidos mis instintos de conservación, de reproducción, todas mis necesidades corporales que necesito satisfacer en el mundo. Para facilitar mi explicación, tomaré solo los elementos centrales de ese ensueño, que son para mí la traducción que hay allí de un significado proveniente de la profundidad y la traducción del futuro interrumpido por la muerte. Todo acto de conciencia y toda representación está afectado por estos dos impulsos, la muerte y un significado trascendente que empuja la intencionalidad. Los ensueños y posteriormente la acción traducirán ambas direcciones: evitar la muerte por una parte y por la otra, trasladar al mundo humano un impulso que llega desde la profundidad sin tiempo de la conciencia. Una buscará la afirmación, la posesión y el dominio, y la otra la construcción, la unión, el encuentro. Al efectuar cualquier acción, experimento el placer o el dolor que me provoca. Al mismo tiempo que traslado fuera de mí los contenidos de la conciencia, registro las sensaciones que mi acción me produce. Simultáneamente al hacer, la conciencia vuelve sobre sí al experimentar la acción efectuada como tensión o distensión, como placer o dolor. La acción entonces es también la reflexión de la conciencia y es lo que ha permitido a la simple experiencia del placer y dolor
volverse más compleja en acumulaciones temporales de unidad y contradicción. Siguiendo el ejemplo del inicio, impulsado por ese ensueño, converso con un amigo y en ocasiones experimento que el vacío de mi soledad se llena con una energía vivificante. Sé que ambos nos sentimos muy bien. Y cuando recuerdo posteriormente esa escena, me vuelve ese sentimiento de comunicación. Repetiré ese tipo de conversaciones o de acciones que me van llenando el alma, por así decir. O como decimos más técnicamente, que me producen unidad interna. Estas acciones que me dan unidad las tenderé a repetir y se pueden ir configurando no en una acción aislada, sino en una dirección y en un estilo de vida. Esta dirección de mis acciones la experimentaré como acumulación de unidad interna y esto va constituyendo un sentido de la vida. Pero, en ocasiones en esas conversaciones con mis amigos, se me ocurre que mi interlocutor me puede apoyar en alguna cosa. Pasándome un poco de dinero, o presentarme gente para acelerar mis proyectos. Y poco a poco ya no me interesa tanto la comunicación que rompe la soledad, sino que el otro se vuelve un intermediario para mis importantes intereses. Voy a sentir al principio un pequeño rasguño interno, como si me hubiera picado un mosquito en algún lugar de la mente. Cuando pica un mosquito, lo apartamos rápidamente para que no vuelva a molestar. Pero son tan insistentes que mantienen nuestras manos ocupadas en evitar los picazones. Este dolor del mosquito es el comienzo de la contradicción. Y trato de evitar la molestia ocupándome de otras cosas, para no mirar lo que en mi interior se está rasgando cada vez más. El caso más notable es la muerte. Estamos constantemente evadiendo mirarla para que no nos duela. Pero también alejamos la mirada de esos dolores que produce la contradicción para no sentirlos mientras ella aumenta. Gracias a la unidad y la contradicción, la conciencia reflexiona. Para no sentir el dolor de la contradicción, la mirada se aparta de ese dolor interno, se externaliza. Para no sentir el dolor de la contradicción, la mirada se externaliza, se identifica con el yo y con las representaciones. Soy los objetos y busco obtenerlos y siento que toda necesidad de la conciencia espiritual, afectiva o material debe ser satisfecha desde afuera, desde la exterioridad de la conciencia. La interioridad se aplana, pierde profundidad y la mirada no encuentra sus significados allí donde están. No es capaz de encontrar en su interior lo que la provee de alivio, unidad, amor o sentido y los busca afuera, alienándose y perdiéndose completamente. Volviendo al ejemplo del inicio, al seguir mi ensueño, puedo reparar en aquella acción que me produce unidad, esa que llenó mi soledad y la de mi amigo. Esa unidad transforma mi ensueño para impulsarme a repetir las acciones que prolongan esa sensación. Mientras más aumenta la unidad, más se modifican mis ensueños, orientándome cada vez con mayor precisión a ese tipo de acción.
Mi vida se modifica para aumentar la potencia de las acciones que producen unidad en mi interior. Esto va acompañado de otro fenómeno, que es la interiorización de una mirada despegada del yo. Una mirada interna que se ubica a cierta distancia de las representaciones y de las ilusiones. La mirada interna nos descubre una interioridad, nos acerca al mundo de lo profundo, donde se guardan los significados fuera del tiempo y espacio, pero que impulsan la conciencia humana y le dan sentido. Esta sensación de unidad, al aumentar, va adquiriendo una cierta sustancialidad, o más bien la sensación de sustancialidad, como si se formara una especie de centro interno. Allí se posa la mirada. Un centro que no puedo reconocer como mi yo, ya que lo experimento a cierta distancia de él. Sin embargo, lo reconozco como lo que soy. Esta experiencia produce un cambio importante, no solo en los ensueños, sino en el sistema más profundo de las propias creencias. La traducción del fin de la intencionalidad, la copresencia de la dolorosa muerte, que nos obliga a externalizar la mirada, pierde carga, pierde valor de realidad. La conciencia está despertando de su mayor ilusión y siente en ella algo que tiene capacidad de continuidad. ¿Cuál es la acción que cambia mi vida y forma un centro interno que da la esperanza de inmortalidad? Se trata de la acción que traslada al mundo externo, fuera de la conciencia, los significados que se encuentran en su profundidad, o si se prefiere, en la base de la intencionalidad. Pero lo que está fuera de la conciencia, lo que está fuera de la conciencia es solo lo que ésta no puede representar y queda fuera de su espacio de representación. Eso es lo que denominamos lo profundo. Esa profundidad está en mí y también en ti y en el otro ser humano frente a mí. La acción encuentra su sentido cuando traslada un significado desde una profundidad irrepresentable hacia el otro, cuya profundidad tampoco puedo representar, y en donde vive también aquella unidad. Comprobamos así que tratar a los demás como quieres que te traten no solo es una postura moral, sino la llave del despertar y de la trascendencia. Eso, y la charla completa en lo que tendrá.